agotamiento, taquicardia y sudoración. Si les suenan estos síntomas, es que en momentos de estrés, la ansiedad se apodera de usted. Pero aunque podemos pensar que sufrir de ansiedad es un síntoma negativo, no lo ve así el doctor Cristian Landaeta. Mire por qué. Tienen la tendencia a asumir de que la ansiedad es algo malo, de que está mal tenerla. Uno asocia mucho el concepto de estoy ansioso, estoy mal, cuando en realidad el estar ansioso es un proceso, un mecanismo mental que es muy amigable, es muy ayudador. Así es, podemos aprovechar ese estado de alerta para prepararnos de mejor forma ante una situación y enfrentar nuestros miedos en momentos de preocupación. Momentos que bien conoce Macarena, quien sufre constantemente de ansiedad. Yo soy muy histérica, muy inquieta, no me puedo quedar quieta con nada, me da mucha hambre y me dan como esos ataques de pánico terrible que es como sentir que te vaya a morir. Pero ¿cuándo la ansiedad pasa el límite y se podría volver en nuestra contra? ¿Dónde se produce el conflicto? Cuando la ansiedad comienza a pasar a un nivel de trastorno. Cuando pasa la normalidad, cuando es muy intenso, cuando es muy frecuente. Por ejemplo, el hablar en público. Yo tengo que hablar en público, voy a preparar un examen, tengo que hablar con mis compañeros. Y cuando voy a hablar resulta que comienzo a imaginarme algo, comienzo a armar toda una historia en mi mente que me va diciendo qué sería lo potencial que podría suceder. Y eso me va predisponiendo y va generando que comience a trabajar la ansiedad. Muchas veces se genera una respuesta externa que se manifiesta de distintas maneras, por ejemplo a través del consumo de algunas sustancias. También la adicción al chocolate y a la Coca-Cola, que eso como que me mantiene más tranquila. Ahora puede existir también una confusión de síntomas o de conceptos, por ejemplo respecto a las conocidas crisis de pánico. Por eso quisimos saber cuáles son las diferencias. Esta crisis de pánico se me va sucediendo cuando el contexto, el estímulo que estoy teniendo y mi reacción están fuera de contexto. No, por ejemplo, a veces cuando en estas crisis de pánico, si se me llegara a dar, me subo en un ascensor y me da miedo, me siento con claustrofobia, el estar muy encerrado y no quiero estar ahí, es porque yo comienzo un proceso de comenzar a imaginarme y a representarme un significado. Ahora, como sabemos que no se trata solo de dar cuenta del problema, sino de ayudar a que usted logre saber cómo controlar sus niveles de ansiedad, ponga atención a estos consejos. Hay muchas herramientas que nos podemos tomar hoy día. Justamente la hipnosis también es una de ellas. Son factores emocionales. Fíjate que uno siente esa emocionalidad de descontrol, de ansiedad que no puedo controlar. La meditación, la hipnosis, trabajar identificar nuestros significados mentales. Otra recomendación que entregan los especialistas es aprender a modificar sus pensamientos negativos, para así generar otro tipo de estímulos mentales. Siempre pensar positivo será un buen punto de partida. ¿Las mujeres son más susceptibles a tener estos problemas de ansiedad? Y también, ¿en qué momento la ansiedad se transforma en algo malo y hasta qué punto es buena? Bueno, la ansiedad es, como había dicho el doctor Cristian, es una respuesta normal frente a estímulos, digamos, de estrés o de la vida cotidiana. El cuerpo se prepara para enfrentar problemas X. Pero esa ansiedad, mantenida en el tiempo, puede llegar a ser una enfermedad. Incluso hay una enfermedad que se llama trastorno de ansiedad generalizado. Pero ¿cuándo te das cuenta tú que ya estás con esa enfermedad y que no es una ansiedad normal? Usted no puede estar todos los días, la mayor parte del tiempo, ansioso. Ay. Si usted está todos los días, la mayor parte del tiempo, ansioso, eso es patológico. Eso o sea, lo patológico cuando uno está ansioso por nada. Exacto. Es una sensación que permanece, claro. Es como, no sé por qué, pero ando ansioso. Muy bien, y ese no sé por qué es interesante, porque la ansiedad es un estado que usted no sabe qué lo ocasiona. Pero Luquen, porque uno tiende a asociar mucho la ansiedad con la angustia. ¿Son lo mismo? ¿Son distintas? ¿Se tratan de manera distinta? Porque hoy día uno ve que la mayoría de los chilenos toma Rabotril, que es este ansiolítico, para bajar la ansiedad, para bajar la angustia. Pero hay muchos casos de que está mal recetado y se hacen adictos a esto. Por supuesto, la ansiedad, más bien, si buscáramos un sinónimo de ansiedad, ¿qué sería? Es bueno decir que la ansiedad funciona a nivel de 3 sistemas. El sistema cognitivo, y qué es lo que lo caracteriza, es la preocupación. Cuando usted está preocupado todo el tiempo, sin motivo, está ansioso. Ese es el sello que lo caracteriza. Pero la ansiedad
tiene un componente afectivo, que es una sensación de aprensión constante. Perfecto. Es un tenor de sensibilidad, de irritabilidad, de disgusto constante. de disgusto constante. Sí. Y también funciona a un nivel neurovegetativo. Sudoración, taquicardia, dolores musculares, falta de memoria, falta de sueño. Luquen, y en ese sentido nos hace tener más ansiedad y la tratamos de quitar o de callar con comida muchas veces. Es que una de las actitudes para frenar la ansiedad es buscar sustitutos a la ansiedad. Ya. Uno de ellos es la alimentación. Te voy a preguntar, Luque, ¿por qué en general se asocia la ansiedad a la oralidad? Gente que fuma mucho, que toma mucho, que come mucho. Se lleva algo a la Porque es la cosa, claro, Es la que cosa las oral. personas, una de las cosas terribles de la ansiedad es que no sabemos qué la produce, no sabemos. Sabemos que el estrés, sabemos que la vida es apurada, pero no sabemos. Y las personas buscan mantener su mente ocupada y darse algún placer. Perfecto. Para evadir un poco ese Mira, Luquen, ¿cuándo estamos hablando, doctor, de una crisis de ansiedad? Porque hablamos de ansiedad en términos genéricos, pero ¿cuándo estamos hablando formalmente de una crisis para poder reconocerla? Ya. Una crisis de ansiedad y separada también de la crisis de pánico, que son cosas diferentes. La crisis de ansiedad es cuando usted está todo el tiempo pensando que algo le va a pasar, con taquicardia, con sudoración, intranquilo, puede haber crisis de llanto, irritabilidad, maltrato a terceros. Eso es una crisis de ansiedad, que si no se trata puede llegar, que es otro rubro, a la crisis de pánico. Vamos a ver un mensaje que nos llega a través de nuestro Twitter. Hashtag Opinos Mañaneros, ahí está la conversación. Ahí estaba. Ahí estaba, muy bien. Paula Carrasco, vamos Tenía a ansiedad. Tenía ansiedad. Sí, durante un año me trataron de crisis de pánico y al final era un problema a la tiroides, lo que generó los síntomas. Mira, se puede Por confundir. favor, claro. Bueno, es una de las grandes simuladoras de la crisis de ansiedad o la crisis de pánico. Yo diría que hay dos fundamentales, la crisis de tiroide o el hipertiroidismo y el feocromocitoma, que es un tumor que segrega adrenalina. Que son microscópicos, usted lo tiene, no se da cuenta y de pronto tiene crisis de pánico o de ansiedad. Y por eso siempre es importante que un médico clasifique siempre si usted tiene una crisis de ansiedad o tiene una patología que está simulando una crisis de ansiedad. ¿Cómo podemos aprender a reducir esta ansiedad y que no sea necesariamente con fármacos? Yo creo que lo ideal sería eso, aprender ¿Pero cómo? Algunos tips La que a la gente respiración. le puedan servir, respirar, hacer deporte. Por ejemplo, cuando usted tenga una crisis de ansiedad, importante es la respiración. Un ritmo respiratorio pausado con una pausa inspiratoria. La relajación es importantísima. ¿Qué cosa es la relajación? Es el arte de tener una mente que en ese momento no esté pensando en nada. Perfecto. Pero eso que hacen las personas es decir, no voy a pensar en nada, no voy a pensar en nada. No, eso no es una usted no puede, si la mente es la que está pensando, usted con la mente no puede obligarse a no pensar. Hay técnicas para eso que un profesional puede ayudar. Exacto. Tenemos Twitter para ti que dice lo siguiente de Felipe Acuña. ¿Se asocia la parálisis del sueño con la ansiedad? Sí, o sea, una de las sintomatologías de la ansiedad son los trastornos del sueño de todo tipo. Falta de conciliación del sueño, impedimento para mantener el sueño y las parasomnias. O sea, todo lo que sea trastorno del sueño puede estar íntimamente ligado a la ansiedad. Fíjate que en mi caso personal, que logré en algún momento que una frase en la universidad que me hizo un profesor que me hizo mucho sentido, me decía, la vida es la capacidad de manejar la angustia o la ansiedad diaria. Cuando comencé a meditar, finalmente la gran cosa que entendí es que las ansiedades te atrapan en una preocupación, borrándote una ventana de ocupación. De repente yo digo, no puedo hacer nada. Cuando puedo hacer un montón de cosas, pero quedo encerrado, atrapado en él, no hay nada que hacer. Por supuesto. Por eso es que la meditación es una herramienta importante. Hace falta, o sea, sería importante aclarar algo. A ver. Hay personas que están predispuestas desde el punto de vista neurológico y neurofisiológico a las crisis de pánico y a las crisis de ansiedad. Y eso es hereditario, eso te pregunta porque mi mamá es súper ansiosa, yo soy ansiosa y mi hija también es ansiosa. ¿Qué es lo que pasa? En los últimos años se ha visto esto, o sea, porque el trastorno de ansiedad, las crisis de pánico son más frecuentes en familias. Claro. Entonces se ha visto, incluso hay genes, el gen número 3, etcétera, que se han visto implicados. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo muy interesante que es el ciclo del terror en el cerebro. Así se llama. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Qué es? El cerebro tiene estructuras que son las encargadas de captar la información de taquicardia, aumento de la respiración. O sea, toda su respuesta a los estímulos externos, hay una estructura cerebral que usted, o sea, que va captando eso.
Y hay otra estructura que le va diciendo a esta, no se preocupe, esos síntomas son normales, esos síntomas son adaptativos. ¿Qué pasa en algunas personas? Que ese ciclo funciona mal y la estructura encargada de decirle que no se preocupe, no se lo dice. Claro, a mí y me usted pasó... interpreta eso como que algo está pasando. Perfecto, Como te que un pone en terror estado de viene alerta. inconsciente. Usted no es consciente de eso. Perfecto. Su cuerpo siente eso y al sentir eso, usted se empieza a preocupar. Más taquicardia, más sudoración, más preocupación. Pero no es por nada. Y no es por nada. Tenemos un mensaje atrás de Twitter, Luquen. Atención, 10:34 y Claudia Herrera nos aporta lo siguiente. Soy resistente a la insulina y siempre me da ansiedad por los dulces. ¿Qué puedo hacer, Luquen? Bueno, lo primero es lo siguiente. La mayoría de los pacientes que son resistentes a la insulina es porque tienen sobrepeso. Porque la insulina, al tener que atravesar la mayor capa lipídica, llega menos a los tejidos, ¿ya? Por tanto, lo primero que tiene que hacer es un control del peso y mucho menos sustituir su ansiedad por la alimentación. Una paciente que ya tiene resistencia a la insulina, porque eso le va a aumentar los niveles de glicemia en sangre. Perfecto. Ahora,